alguna forma por la necesidad de, de poder contar. Eso es lo que hacen los números naturales, contar, ¿ya? Luego de eso, y en los números naturales podemos decir de que es un conjunto infinito, pero que tiene primer elemento, que es el uno. Todos los elementos del conjunto de los naturales poseen sucesores, pero no todos los números naturales poseen antecesor. Por ejemplo, el uno no posee antecesor, porque el antecesor del uno todos sabemos que es el cero, pero el cero no es natural, ¿ya? Entonces, el uno no posee antecesor. Luego de eso, la humanidad va creciendo, creciendo, y por necesidad del ser humano, nace otro conjunto numérico que se llaman los números naturales, perdón, cardinales. Y los cardinales se denotan con la letra n, que es de naturales, pero con un sufijo que es cero. Entonces esto se lee como n sub 0. Los cardinales van a ser en cambio los números que partan desde el cero y se prolonguen hasta el más infinito. Entonces esto es también un conjunto infinito que tiene primer elemento, que es el cero. Todos sus elementos poseen, ¿cierto? Poseen sucesores y no todos los elementos poseen antecesores. El único que no cumple con esa norma es el cero, ¿ya? Entonces, ¿por qué nacen los cardinales? Por la necesidad del ser humano de poder establecer el cero, que lo crean los mayas, que son justamente como una expresión de la nada, del valor como el neutro en la suma, ¿ya? La humanidad sigue creciendo, la gente cuenta, suma, resta, multiplica, ¿cierto? Divide con números naturales, pero se empieza a dar cuenta que, por ejemplo, al restar ciertas cantidades, cuando el que está al lado izquierdo es más chico que el que está al lado derecho, por ejemplo, 8 menos 10, eso no me da un valor positivo. Entonces, es por esto que de alguna forma nace el nuevo conjunto numérico, que son los enteros. Y el conjunto de los enteros ya no posee primer elemento, sino que nace desde el menos infinito, se prolonga por todos los negativos, pasando por el menos 3, el menos 2, ¿cierto? El uno, y ahora aparece el cero, el uno, el 2, puntos suspensivos, hasta el más infinito. Entonces, este conjunto, que ya aquí, por ejemplo, ya empiezan mucho a declinar en la enseñanza básica de la matemática, porque cuando están trabajando con los naturales y con los cardinales es todo fácil, puros positivos, puros positivos. Pero cuando aparecen los negativos empieza a quedar como la embarrada, porque de alguna forma ya aparece el signo negativo y eso en las operaciones matemáticas ya empieza a complicar un poco más, ¿ya? Los enteros no poseen primer elemento, y el conjunto que nace a partir de los enteros, que de alguna forma como que hace que los enteros sean así, son los negativos, ¿sí? Entonces, podríamos decir que, por ejemplo, los números enteros son el resultado de la unión de los enteros negativos unidos con el cero y unidos con los enteros positivos. Esta es como la noción que ustedes deberían manejar de los enteros. Que los enteros son la unión de los negativos, del cero, y de los positivos. ¿Ya? Ya, hasta ahí, ¿qué nivel? Sexto, séptimo básico, ¿cierto? Y también en ese tiempo, también empiezan a aparecer otro tipo de números que no... Dime. Dale, ya. Entonces tenemos los naturales, los cardinales, los enteros, y luego, también por necesidad del ser humano, ¿cierto? Nace otro conjunto numérico que se denomina el conjunto de los Q. Y el conjunto de los Q, que son llamados racionales, nacen por la necesidad de abarcar esas divisiones que no eran enteras. Por ejemplo, si yo voy dividiendo, no sé, pues 12 dividido en 4, eso me da 3 justo, ¿cachai? Porque 3 por 4 es 12. Pero, por ejemplo, 12 dividido 5 no es algo entero, cabe dos veces coma algo. Entonces, ese 2 coma algo ya
pasó de lo que era natural, cardinal, entero, y nacen lo que son las fracciones, los decimales. Y todas las fracciones y todos los decimales están dentro de lo que son los números racionales. ¿Cómo se definen los números racionales? Se definen como todos los números de la forma a, b, ¿ya? Tal que el a y el b pertenecen al conjunto de los enteros, o sea, tanto numerador como denominador son números enteros, pero hay una condición de que el número que está abajo, que se llama denominador, debe ser distinto de cero. Estos son los racionales, ¿ya? ¿Por qué el de abajo debe ser distinto de cero? Porque no existe la división por cero. ¿Ya? Eso es como una regla matemática que se enseña todos los años y los profes lo dicen. No existe la división por cero. Si uno coloca en la calculadora 8 dividido cero, te aparece sintaxis de error. ¿Sí? Porque no existe, está indeterminado. ¿Ya? Estos son los números racionales. En simples palabras, si es que alguien de repente le complica esta parte que está acá, que es este lenguaje matemático, ¿qué son los números racionales en simples palabras? Son todos aquellos números que se pueden escribir como una fracción. O sea, todo número que se puede escribir como fracción es un número racional. Entonces, por ejemplo, aquí, voy a lanzar esto un poquito para arriba. Por ejemplo, yo podría decir que el 2 es un número que pertenece a los enteros, ¿sí? Al mismo tiempo, el 2 pertenece a los racionales, porque el 2 lo puedo escribir como una fracción, ¿cierto? Como 2 partido en 1, lo puedo escribir como 4 medios, lo puedo escribir como 200 partido en 100, o sea, todo número entero lo puedo escribir como fracción. El 0 también pertenece a los racionales, porque se puede escribir como 0 partido por 1, ¿sí? Eh, el menos 4, en cambio, fíjense bien, no pertenece a los naturales, porque los naturales solamente son los positivos. El menos 3 pertenece a lo que son los enteros. Y el menos, dime, y el menos 3 pertenece a los racionales. Dime. Exacto, es todo. Es todo, sí. Mira, ahora te voy a hacer como un pequeño resumen. Dime. Exacto, exacto. Es como el clásico ejemplo que yo de repente le doy a los chiquillos. Yo digo, por ejemplo, yo, no sé, pues yo vivo en el país Chile, pero Chile aglomera a la región metropolitana y también soy parte de la región metropolitana. Pero aparte de eso, yo vivo en una comuna y esa comuna también está inserta en la región metropolitana y en Chile. Entonces, es como que son como pequeños subconjuntos que están metidos uno dentro del otro. ¿A qué me refiero? Miren, para que tengamos claro lo que estoy diciendo. Voy a hacer como aquí como unos diagramas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, tengo el primer conjunto que de alguna forma nace. Este conjunto son el de los naturales, ¿ya? Luego nace el conjunto de lo que son los cardinales, n sub 0, ¿ya? Y acá, ¿quiénes viven? Por ejemplo, yo puedo colocar acá que vive, por ejemplo, acá el 1, el 3, el 109, el 299.997, y tengo acá infinitos valores, ¿ya? Pero acá no está el 0, en este conjunto que está acá, en este conjunto que voy a pintar, no está el 0, ¿cachai? No están los negativos porque este es el primer conjunto que nace, ¿ya? Luego de eso, lo que tengo es que se agrega el 0. Acá afuera se agrega el 0, ¿sí? Y luego de eso, nace otro conjunto, que es justamente el que les estaba mencionando recién, que es el conjunto de los, espera un poquito, es el conjunto de los enteros,
y acá aparecen todos los negativos. El -3, el -1, el -99, el -4, puntos suspensivos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el -3, para que tengan claridad en lo que estoy explicando, y al tiro paso a tu pregunta, ¿ya? El -3 es parte de los enteros, pero no es parte de los naturales y de los cardinales. ¿Sí? ¿Se entiende? Ya, dime lo que me iba a preguntar. Exacto, nada más. Incluso los números, el conjunto de los números cardinales, en muchos colegios se omite enseñarlo porque es como que se agrega el cero nomás. Pero es importante porque ustedes van a rendir una prueba de transición, ¿cierto? La nueva PSU, y en la PSU de repente te hablan sobre los cardinales. Y si no tenías idea de lo que son los cardinales, no voy a poder contestar. ¿Ya? Luego de eso, estimado Chimbawambis, aparece ya el conjunto como más gigantesco que está, que son acá el conjunto de los racionales, los Q, los famosos Q. Y los números Q, aquí aparecen los decimales, 2,1, un medio, 7 octavos, todas las fracciones, incluso los decimales, por ejemplo, 2,3 periódico, el -1,05 periódico, aparecen los periódicos, los semiperiódicos, todo lo que son los decimales y todo también lo que son las fracciones. Aparecen los números mixtos, que a ustedes les gusta de repente trabajar harto, que de repente dos enteros, un tercio, ¿cierto? Fracciones positivas, fracciones negativas. Entonces, si se fijan, yo podría establecer lo siguiente, miren. Yo podría establecer que, eh, los naturales son un subconjunto, esa C alargada, mayúscula, significa subconjunto, de los cardinales. Pero a la misma vez, ambos conjuntos son un subconjunto de los enteros y a la misma vez, ambos subconjuntos son subconjuntos de lo que son los racionales. Esa nomenclatura de este tema de este C significa subconjunto. ¿Ya? Para mostrarle un contraejemplo, los enteros no son un subconjunto de los naturales, porque los enteros contienen a los naturales, no al revés. ¿Sí? ¿Yucachin? Ya, maravilloso. Maravilloso. Entonces, mira, hasta ahí es como octavo básico, primero medio, en donde trabajáis mucho con fracciones, con decimales, ¿cierto? Toda esa cosa que es como básica en matemática, ¿ya? Luego de esto, aparece un nuevo conjunto, que es el conjunto que vamos a reforzar hoy día, que son los números irracionales, o también se llaman números inconmensurables. Inconmensurables significa de que no se puede medir, no tiene medición, ¿ya? Entonces, pasemos ahora a la siguiente parte, a la siguiente página, que tiene que ver ya con la parte que me interesa bastante, que son los números irracionales. Que ojo, que también en los colegios no se profundiza mucho en esto, pero ha sucedido que de repente en la irracionales, en la PSU antigua, por ejemplo, aparecen de repente preguntas así y todos quedan colgados. Porque son preguntas más de análisis, ¿cachai? Los números irracionales. A ver, los números irracionales, de alguna forma, nacen. Dime, ya, sí, sí. No, todo lo que estoy enseñando es números reales. Lo que pasa es que estamos llegando a esa parte para que entendáis por qué se llama números reales. Todavía falta. ¿Ya? Los números irracionales, chiquillos, eh, tienen como definición que son números que poseen infinitas cifras decimales, pero no periódicas. Es decir, por lo tanto, no pueden ser expresadas como fracciones. ¿Se acuerdan de la definición de los números racionales? Era todo número que se podía escribir como una fracción. Los irracionales, en cambio,
son todos aquellos números que no se pueden escribir como fracción. O sea, acá están los famosos, el famoso número, por ejemplo, el pi, el número, el número phi, que es el número de oro, están las raíces cuadradas de números primos, la raíz cuadrada de 2, la raíz cuadrada de 3, la raíz cuadrada de 5, etcétera. Es un conjunto infinito, pero es un conjunto bien como raro porque son números decimales infinitos, pero que no siguen ningún patrón, ninguna norma. Entonces son números caóticos, ¿ya? A mi parecer, por un tema personal, son los números más bacanes que hay. Porque son números que son totalmente caóticos, locos. Todos quieren como de alguna forma como evitarlos porque son como medio raros, pero son fabulosos. Entonces, claro, son números que de alguna forma no pueden ser expresados como fracción. Entonces, no son como los números que tú decís como los normales, como las fracciones, los decimales, ¿cachai? Los... Exacto, exacto, esa es la definición. Entonces, eh, haciendo como nuevamente el resumen, que lo voy a hacer ahora a manito nomás a pulso, esto sería así. Sería, están los naturales, que lo voy a hacer un poquito más chiquito para que me alcance todo, ¿ya? Aquí está, los cardinales, luego aparecen los enteros, luego aparecen los racionales, y acá aparece otro conjunto, que fíjense que cómo lo voy a dibujar. Lo dibujo completamente aparte, que se llama Q asterisco. Este conjunto que está acá se denomina muchas veces como Q asterisco, porque es como todo lo que no es el Q. Entonces, fíjense una cosa, hice estos dos conjuntos, los hice completamente separados. En cambio, cuando yo dibujaba los enteros, los cardinales, los naturales, los dibujaba todos que tenían algo en común. Pero en cambio este conjunto está aparte. Y es porque no tiene nada que ver uno con el otro. Son completamente disjuntos. No tienen características en común. Entonces, los, los irracionales, que acá está el número pi, el número Euler, que también lo van a conocer ustedes en la universidad, raíz cuadrada de 2, raíz cuadrada de 41, ¿cierto? El número de oro, el número phi. Todo ese conjunto, si yo ahora agrupo esos dos conjuntos en uno solo, eso se llama justamente los números reales. Y a la pregunta que iba adelante el compañero, la unión, la unión, si yo tengo los números racionales y los uno con lo que son los números irracionales, eso me da el conjunto de los reales, que es el conjunto hasta segundo medio más importante y más gigante que ustedes pueden pensar. Si de repente ustedes se preguntan, chuta, a ver, ¿qué es lo que son los números reales? Piensa que son el número que tú queráis, cualquier número, raíces, decimales, los más asquerosos, el número pi, el número Euler, números naturales, positivos, negativos, cero, de todo. Entonces, la unión de estos dos conjuntos me forma el conjunto de los reales. Y por otro lado, estimados chiquillos y chiquillas, tenemos que, si yo tomo el número el conjunto de los racionales, y ahora fíjense, una U al revés, no es que sea antichuncho, ¿ya? La U al revés significa intersección. Entonces, si tomo el conjunto de los racionales y los intersecto con el conjunto de los irracionales, la intersección significa algo en común. Por ejemplo, si yo les digo, oye chiquillos, ya saben que terminando la cuarentena, nos juntamos en la intersección de Presidente Riesco con Manquehue. Entonces uno dice, uno dice, me voy a juntar en la esquina en donde está la bencinera, ¿cierto?, del Parque Araucano, ahí. Entonces uno ve un punto de intersección. Pero fíjense que acá, en los racionales y en los irracionales, no hay algo en común. Por lo tanto, la intersección se dice que es vacía. Ese símbolo significa vacío. No hay elementos en común. ¿Y cómo lo demuestro acá monísticamente? Es porque justamente, fíjense que estos dos conjuntos, el conjunto que está acá, ¿cierto? Y el conjunto que está acá, no hay ningún tope en sus líneas. No hay un tope. ¿Sí?
Ese es el conjunto de los irracionales, ¿ya? El conjunto de los irracionales, que también se llaman inconmensurables. ¿Se entiende hasta ahí, chiquillos? ¿Mm? Dale. ¿Sí? Exacto, exacto, exacto. Sí, 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 mira, es justamente lo que estaba diciendo acá el Nico, es como este resumen de lo que estoy enmarcando acá, con mi manito. Entonces, a ver, mira, si yo tengo el conjunto de los racionales, mira, si yo acá lo voy a colocar con azul, si yo tengo todo este conjunto que estoy enmarcando en azul, que son los racionales, y los uno, recuerda que este símbolo, esta U que está acá, perdón, aquí, mejor voy a cambiar de lápiz aquí, esta U que está acá significa unión. Cuando uno hace unión de conjuntos, es como el concepto es como agrupar. Por ejemplo, mira, si yo uno el segundo D, el segundo D con todos los segundos medios del colegio alemán, ¿qué es lo que hago? Hago como un curso gigantesco de todos los segundos medios, los uno, los agrupo. Entonces acá, entonces acá, si yo uno el conjunto de los racionales con el conjunto de los irracionales, me va a dar justamente el conjunto de los reales, que está acá. ¿Cachai? Es como que me da todo. ¿Sí? Estimado Chimbawambi, si es que yo, en vez de unirlos, los intersecto, que el tema de este que está acá significa intersección. La intersección significa lo que tienen en común, en donde chocan esos conjuntos. Y fíjate que no hay un punto de unión, porque los racionales son los que se pueden escribir como fracción y los irracionales son aquellos que no se pueden escribir como fracción. Entonces son completamente lo contrario. Entonces no hay un punto de intersección y se dice que el resultado de su intersección es vacía. Se dice que son dos conjuntos disjuntos porque no hay intersección. ¿Yugachin? ¿Sí? Exacto. Es como por ejemplo cuando, no sé, yo le hablo de rectas paralelas. Las rectas paralelas no se intersectan, ¿cierto? Entonces uno puede decir de que la recta número uno con la recta número 2 al intersectarse me da vacío. ¿Cachai? Eso es como el concepto. Mira, por ejemplo, otro ejemplo más concreto. Si yo tengo todos los alumnos del segundo D y pesco los alumnos de mi jefatura, que es el primero C, y hago la intersección de estos dos conjuntos, no hay nada de similitud, po. O sea, porque un alumno del segundo D no está al mismo tiempo en el primero C, ¿cachai? ¿Me entienden o no? Entonces, la intersección es vacía. ¿Ya? Dime. ¿Ya? Ah, sí, 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 lo que pasa es que eso tiene que ver con. Mira, lo que pasa es que nosotros en la enseñanza media nos basamos en la geometría plana. Y la geometría plana, dos rectas jamás se intersectan, porque estamos trabajando sobre como una pizarra en donde las líneas van a prolongarse hasta el infinito y jamás se intersectan. Pero si uno cambia ese sentido y lo trabaja en un mundo curvo, porque nosotros trabajamos en tres dimensiones, ¿cachai? Y existen distintos tipos de dimensiones. Si uno lo trabaja en un mundo curvo, esas rectas se pueden intersectar. Entonces es como una cuestión que va más allá de lo que es la ciencia media. Si quería averiguar de repente de eso, que yo hice mi tesis de grado respecto a eso incluso, tiene que ver con la geometría de Lobachevsky, un ruso. Se llama Lobachevsky. ¿Ya? Él creó una geometría completamente distinta a la del colegio, y en donde, por ejemplo, Lobachevsky dice que la suma de los ángulos interiores de un triángulo cualquiera no es 180, es 270. Y como que te hace como todo, porque en ese mundo en donde Lobachevsky crea, los triángulos son curvos, no son planos. ¿Cachai?
Y es re loco. Es re loco. Ya, pero eso va para otra clase. Entonces, chiquillos, miren. Y ahora bien importante que les voy a mencionar algunas propiedades de los números racionales, que esto también es sumamente importante. Y con esto pueden hacer varios ejercicios de la guía. Las propiedades de los irracionales. ¿Por qué de alguna forma no he hablado mucho de lo que son los racionales, las propiedades? Porque eso lo vienen viendo hace años ustedes en clase, pues chiquillos. ¿Ya? Enfoquémonos ahora en lo que son los irracionales. Entonces, la primera propiedad es la propiedad conmutativa. La propiedad conmutativa, ¿qué es lo que me dice? Me dice que en la suma y en la multiplicación se cumple la propiedad conmutativa, según la cual el orden de los factores no altera el resultado. Por ejemplo, si tengo, no sé, raíz cuadrada de 2, que es un número irracional, le sumo la raíz cuadrada de 3, eso es lo mismo que raíz cuadrada de 3 más la raíz cuadrada de 2. Entonces, este número es un número irracional, este número es un número irracional, y fíjense que si yo sumo dos números irracionales, el resultado me da irracional, ¿ya? Da lo mismo el orden en que yo sume, es conmutativo. Y lo mismo ocurre con la multiplicación. Si yo, por ejemplo, tengo raíz cuadrada de 5 por la raíz cuadrada de 3, esto es lo mismo que la raíz cuadrada de 3 por la raíz cuadrada de 5. Esto si lo junto sería raíz cuadrada de 15, y esto si lo junto, 3 por 5 también es 15. Entonces, da lo mismo el orden, ¿ya? Eso es lo que me dice la propiedad conmutativa. Ahora, la segunda propiedad, que es la asociativa, la propiedad asociativa, ¿qué es lo que dice? Dice que la distribución y agrupación de los números da como resultado el mismo número, de manera independiente a su agrupación. Por ejemplo, si tengo, imagínense, si tengo, por ejemplo, no sé, el número pi, estamos trabajando con puros números irracionales. El número pi, ¿qué cosa? ¿El número pi? Ah, asociativa, sí, perdón. Asociativa. El número pi más la raíz cuadrada de 7, por ejemplo, y después le sumo, no sé, la raíz cuadrada de 2. Esto es lo mismo que el pi lo dejo de alguna forma afuera y primero sumo la raíz cuadrada de 7 más la raíz cuadrada de 2. O sea, ¿qué es lo que me dice la propiedad asociativa? Me dice que si yo parto por el paréntesis acá y después continúo con la raíz cuadrada de 2, es lo mismo que si yo parto por acá primero y después luego sigo con el valor de pi. Da lo mismo el orden. No. Esto es suma y multiplicación. Estos son estas propiedades. Qué bueno que me lo preguntaste. Qué bueno que me lo preguntaste. Estas propiedades son para la suma y multiplicación. ¿Ya? Multiplicación. Por eso hice los ejemplos para una suma, ¿cierto? Y una multiplicación. ¿Ya? Acá en la asociativa tengo primero la asociatividad con respecto a la suma. Y el otro podría ser, por ejemplo, raíz cuadrada de 2 para la multiplicación. Si yo parto por esto, multiplico y después nuevamente multiplico por la raíz cuadrada de, no sé, de 3. Esto es lo mismo que raíz cuadrada de 2 por raíz cuadrada de 7 por raíz cuadrada de 3. Entonces acá es lo mismo, mira. Si yo parto por acá en la multiplicación, y después sigo con la raíz cuadrada de 3, es lo mismo que si parta por esta parte que es el paréntesis y después continúo por raíz cuadrada de 2. Miren, al tiro voy a tu pregunta. Si parto por acá, sería, esta primera parte sería raíz cuadrada de 7 por 2, 14, bajo la raíz cuadrada de 3, ¿sí? La bajo tal cual, mantengo la raíz cuadrada de 2 acá al lado derecho y después acá multiplico, raíz cuadrada de 21.
Y fíjate que si yo junto ahora estas dos, me da raíz cuadrada de cuánto? De 42. Y acá también me da 21 por 2 raíz cuadrada de 42. O sea, llego al mismo resultado. La multiplicación, en el caso de los irracionales, es asociativa. Ya, díganme. Ya, es que esa es otra propiedad. Esa es la propiedad distributiva. ¿Ya? Y la propiedad distributiva también se cumple. Dale. Exacto. Exacto. De tres o más números. ¿Cómo? O sea, mira, mira, si quería una definición formal, sería esta, para esta propiedad. Sería una definición formal. Sería A más B más C es igual a A más B más C. eh, para todo A, B, C perteneciente a los irracionales. No quise enseñárselo así porque capaz quería complicar mucho, ya entenderlo. Pero ¿esto qué significa? De que la suma, si yo parto por el lado izquierdo, por A más B, es lo mismo que partir por el lado derecho de B más C. Y esto se cumple para todo, eso significa para todo, esa al revés, mayúscula, para todo A, B, C perteneciente a los irracionales. Y lo mismo ocurre con la multiplicación. O sea, el orden en que yo agrupe los elementos no varía el resultado. Eso es como lo que dijo el Nico. Sí, pues son las mismas, pero lo que pasa es que los irracionales son bien especiales porque me cumplen con algunas propiedades de los racionales, pero no todas. ¿Ya? Mira, lo que me estaba diciendo hace poco el Tomás me estaba diciendo, el Tomás me estaba diciendo de la propiedad distributiva, que también es sumamente importante. Entonces, eh, el tercer caso es cuando ya yo tengo como una mezcla, ¿cachai? Distributiva, o la propiedad de la distribución. ¿Qué es lo que me dice esta propiedad? Me dice A por B más C es lo mismo que AB más AC. Es como cuando uno le dice, distribuyo el que está afuera para adentro y lo multiplico. Entonces, esto se cumple para todo ABC perteneciente a lo que son los irracionales. ¿Cachai? Entonces, esa propiedad, ¿cómo la puedo yo dar un ejemplo? Exacto. Lo que pasa es que tú cuando pasas de acá para acá, así en ese sentido, se llama distributiva. Exacto. Y al revés se denomina factorizar. ¿Ya? Entonces, un ejemplo concreto. Raíz cuadrada de 2 por eh, raíz cuadrada de 10 más la raíz cuadrada de 3. Si yo esto lo distribuyo, esto va a ser raíz cuadrada de 2 por 10, que es 20, más la raíz cuadrada de 2 por 3, que es 6. Y eso se cumple, es lo mismo. Es lo mismo. ¿Ya? Esa es la propiedad distributiva. Y la otra propiedad que me falta por ver también es algo bien importante, que es el elemento neutro, ¿cierto? El elemento neutro de lo que es para la multiplicación y para la suma. El elemento neutro, el caso número A, que sería para la adición, es el cero, porque el único valor que de alguna forma al sumarse con algo me da el mismo valor es cero. Matemáticamente esto es así. Para todo A perteneciente a los irracionales, esto implica que A más cero es A. Y la segunda propiedad que está acá es el elemento neutro multiplicativo, que es para la multiplicación. Y en la multiplicación el cero no es el neutro, po. En la multiplicación, para todo A perteneciente a los irracionales, ¿cierto? Esto implica que A por ¿quién me da justamente el mismo valor? Por 1. En la multiplicación es el 1, ¿sí?
esas son como las propiedades importantísimas de lo que son los números irracionales. En el conjunto, dime. Ah, sí, dice, en el B dice multiplicación, en la propiedad multiplicación es el uno el elemento neutro. Multiplicación es el uno. Y abajo, espera un poquito, Nico. Y abajo dice, para todo A perteneciente a los irracionales, esto implica que A por uno siempre es A. Dime, Nico. Exacto, maravilloso. Exacto. Sí, pues. Chiquillos, miren, los elementos neutros, como lo mismo la palabra lo dice, exacto, neutro significa es justamente que no varía el resultado. Entonces, en la suma, el único número que no me varía el resultado es sumándole cero. Y en la multiplicación, el único valor que al multiplicarse por algo me da el mismo resultado es el uno. ¿Cachai? No sé, pues pi por uno, pi, ¿cachai? Pi más cero, pi. Entonces, esa es la idea. En el conjunto, chiquillos, de los números irracionales, la propiedad de clausura entre las operaciones, es decir, la suma, el producto de dos irracionales, no necesariamente es un irracional. ¿A qué me refiero con esto? Miren, ¿qué? La, la 3, la 4, la 5. Ah, dale, ya. Ya, deja terminar aquí y después voy a hacer el resumen. Sumamente importante, y aquí pasamos a la parte más complicada. La propiedad, me parece que... ¿Qué propiedad es ahora? Entonces, la propiedad número 5 tiene que ver con algo que no se cumple. Miren, por ejemplo, por ejemplo, eh, no todos, no todos los números irracionales sumados dan, oye, disculpen por la letra, pero cuesta escribir con este lápiz. Sumados dan siempre un irracional. Ya, o sea, ¿a qué me refiero? A que si yo tengo dos números irracionales, no siempre la suma me va a dar un número irracional. Por ejemplo, les voy a dar un contraejemplo. Les voy a- No, no tiene un nombre. Son como casos especiales. Un contraejemplo. Ya, a ver, espérate. Espera un poquito. Ya, entonces el contraejemplo sería, no sé, pues tengo la raíz cuadrada de 3. ¿La raíz cuadrada de 3 es un número irracional? Sí, porque no se puede escribir como fracción. Y fíjate que si yo le sumo su opuesto, ¿cuánto me da? Cero. Y pregunta, ¿el cero es irracional? No. Por lo tanto, no todos los números irracionales sumados dan siempre un irracional. Hay excepciones, ¿cachai? Como cuando uno suma un A con su opuesto, eso me da cero para todo A perteneciente a los irracionales. ¿Yucachín? No. Ah, ahí te condoreaste, mira. Raíz cuadrada de 3 más la raíz cuadrada de 3 más la raíz cuadrada de 3 es una suma, no es una multiplicación. Entonces, ¿qué es lo que se hace acá? Esto es 3 veces la raíz cuadrada de 3. Y este compadre es un irracional. ¿Cachai? ¿Ya? Ya. Y la otra excepción es con el producto. El producto, que me dice que lo mismo,
que me dice que no todos los números irracionales. Recuerden que la clase está siendo grabada, así que si alguien de repente quedó colgado en algo, después lo voy a subir, ¿ya? Multiplicados dan siempre un irracional. Exacto, mira, un ejemplo concreto. Raíz cuadrada de 2 por la raíz cuadrada de 3, ya, este sí me da un número irracional, porque la raíz cuadrada de 6 no se puede pasar como fracción. Pero, por ejemplo, mira, raíz cuadrada de 2 por su mismo número, eso me da raíz cuadrada de 4. ¿Y eso cuánto es? 2. Y este número no pertenece a los irracionales, ¿cachai? Entonces, no todos los números irracionales multiplicados dan siempre un irracional. ¿Yucachín? Ya, maravilloso. Entonces, con todo eso, chiquillos, ustedes, ustedes justamente pueden hacer lo que es, lo que es la